Estos son los principales títulos del diario de Mariana. Un amo que juega al esclavo. El Indio Solari factura millones de dólares, pero sus recitales son un caos de organización con muertos y heridos. El cantante no se hace cargo de las responsabilidades y niega ser el productor del evento. 3 días después del recital, el ministro Cristian Ritondo encabeza un mega operativo buscando evidencias en el predio de la Barría. Hoy, en vivo y exclusivo, hablamos con Daniel Greenbank y Mario Pergolini. Política y actualidad. En vivo, el análisis de todos los temas con Nicolás Wiñaski, uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Las polémicas escuchas de Cristina Kirchner. ¿Qué pasa con los docentes? ¿Por qué Baradel abandonó su programa en TN? Hoy, en exclusivo. Las joyas de Mirta Legrand. Nuevo giro en la causa. Se complicó aún más la situación de Lina Rosa Díaz, la ex empleada de la diva. Un testigo anónimo habló con la fiscal del caso y reconoció a 2 presuntos autores del millonario robo. Hoy, en vivo, esto es el diario de Mariana. ¡Vamos! Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, vamos a tener muchos temas, como habrán visto en la venta, pero vamos a arrancar con algo que nos preocupa muchísimo. Tiene que ver con el recital del Indio Solari y los desaparecidos. Todavía se está haciendo el rastrillaje que ordenó la gobernadora de la provincia. Están buscando a ver si aparecen cuerpos, esa es la realidad, ¿no? La gente desaparecida todavía es bastante y no hay rastros, no se sabe dónde están, no hay señales, la familia no ha recibido ningún tipo de notificación, así que ya vamos a ir a nuestro móvil. En instantes vamos a tener a Daniel Greenbank hablando, me interesa mucho su opinión por su vasta experiencia en recitales enormes. Se hizo un recital en Río para 2 millones de personas, de los Rolling Stones, gratis, hace unos años, no sé si lo recuerdan, en el 2006, así que si hay alguien que sabe sobre este tipo de eventos multitudinarios es Daniel, así que en un ratito estoy hablando con él en instantes nada más, pero antes quiero ir rápidamente allí a la Barría, donde está Nacho Julián en nuestro móvil. Adelante, Nacho. En estos momentos estamos justo al lado de lo que es el predio de La Colmena, acá es donde fue el recital del Indio Solari, y lo decías vos recién, hasta estos momentos siguen los rastrillajes acá en Olavarría, comenzaron cerca de las 10 de la mañana, fue por pedido de la gobernadora Vidal, hay más de 500 efectivos de distintas fuerzas de la provincia de Buenos Aires, hay policía montada, policía rural, infantería, buzos tácticos y bomberos que también están buscando en el arroyo acá de la ciudad de Olavarría, y también hay más de 100 vehículos en estos momentos continuando con los rastrillajes. Por ahora, los datos oficiales son los que sabíamos del día de ayer. Los fallecidos son 2, todavía no aumentó ese número, esperemos que siga de esa manera, obviamente. Ojalá. Y lo que falta confirmar, Mariana, es el tema de los desaparecidos, porque no hay listas confirmadas. Lo que nos comunicaba el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, que está acá en Olavarría, es que de las 6 denuncias que ellos recibieron, las 6 personas aparecieron. ¿Qué dijo además Ritondo? Pidió que se hagan las denuncias y que vayan a la fiscalía o a la comisaría más cercana para hacer estas denuncias. Muy importante lo que estás diciendo, Nacho, porque, bueno, hablando un poco con Juan Carr, decía que hay mucha gente que está buscando a su familia y que, sin embargo, no ha hecho la denuncia, y entonces hay muchos desaparecidos que no están registrados, y hay mucha gente que todavía está queriendo saber el paradero de sus familiares, ¿no es cierto? Así que el hecho de que los denunciados hayan aparecido no significa que hayan aparecido todos, todavía hay una lista larga de gente que no ha aparecido. Por algo se está haciendo rastrillaje, ¿verdad? Sí. Exactamente, recién hablábamos con gente del ministerio, nos dijeron que van a seguir hasta altas horas de la noche y nos decían esto, que hayan aparecido estas 6 personas no quiere decir que sigan personas que estén desaparecidas. El punto principal es encontrar personas tanto acá en Olavarría con este rastrillaje como también lo están haciendo en las ciudades de los alrededores, en los pueblos cercanos y también en las rutas, buscando gente que no se pudo comunicar, gente que no tomó, aunque quizás cueste creerlo, gente que no tomó noción de la gravedad de todo lo que sucedió acá en Olavarría y gente que quizás esté desorientada o perdida. Nos comentaba más temprano el ministro de Seguridad que, por ejemplo, una mujer apareció en la ciudad de Pila, es decir, que estaba, y ella era de Buenos Aires, iba completamente en la otra dirección y estaba completamente desorientada. La pregunta que también uno se hace, si bien está muy bien que se esté haciendo este rastrillaje, si no es un poco tarde que se inició, ¿no es cierto? Sí. Porque ya van 3 días. Bueno, pero tiene que ver con las declaraciones en la justicia, Mariana, del jefe de fiscales de Azul, Marcelo Sobrino, ¿no? Que ayer a la noche abrió la puerta de pueden haber más muertos. Me parece que un poco tiene que ver con esa lógica, que es la justicia la que se está preguntando
si está terminada la historia del Indio Solari. Pero desde esa misma noche se preguntaban si había más muertos o no. En las redes sociales circulaban un número de víctimas que no eran las que se arrojaban oficialmente. O sea, siempre se creyó que había más muertos de lo que pero decían no sabes a quién oficialmente. buscas. Entonces está el tema de que tienen que saber qué persona se está pidiendo para saber a quién buscan. Porque esto es dramático, realmente es dramático tener que estar pensando en un rastrillaje de esta magnitud para ver si hay gente de los desaparecidos que están muertos. Es tremendo, producto de un recital, de algo que debería ser para divertir a la gente. Muchos están opinando acerca de la responsabilidad de cada una de las partes, ya sea de la productora, como del Estado, como del Indio Solari, ¿no? Yo quisiera hablar con una palabra autorizada en el tema, porque es un productor que ha hecho, no solamente ha producido las mejores y las más importantes bandas del rock nacional, sino que ha traído a las mejores bandas del mundo. Hemos ido a todos sus recitales y produjo, estoy hablando de Daniel Greenbank, en Río, un recital para 2 millones de personas mínimo, porque era gratuito, o sea, podría haber ido 2 millones, como podría haber ido mucha más gente, de los Rolling Stones. Y bueno, si hay alguien que sabe cómo organizar un evento multitudinario es Daniel, que además es un amigo al que quiero. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo andás, Mariana? ¿Qué decís? Muy bien. Escuchando un poco anonadado todavía que haya gente sin aparecer, ¿no? Es impresionante. Fuerte. Es impresionante. Sí, evidentemente hay la sospecha de que puede haber gente que esté muerta, porque si no, no estarían haciendo un rastrillaje, ¿no es cierto? Evidentemente, la cantidad de desaparecidos es tan grande que han hecho un rastrillaje de esta magnitud, porque es enorme. Exactamente, se habla de 11 personas desaparecidas, inclusive también en algunos casos las familias no hacen la denuncia, por eso no se contabilizan, sino que la denuncia la hacen a través de redes sociales, Facebook, Twitter, y no se suma a la lista oficial. Ahora, Daniel, vos desde que te enteraste de este recital y viste la cantidad de gente que había ido, ¿cuál fue tu primera sensación, digamos? ¿Qué falló acá? ¿Es negligencia? ¿Es falla de la productora? ¿Qué se hizo mal? A ver, yo recibí información de mucha gente amiga mía que asistió al recital, por lo cual era más información de primera mano que de la información periodística, ¿no? Y acá fallaron varias patas que son componentes para que haya un resultado feliz final. Falló toda la acción preventiva, hubo un Estado absolutamente ausente, hubo una inconsciencia absoluta de parte del intendente de Olavarría, hubo una irresponsabilidad empresarial y era, dado algunos elementos y alguna información que uno maneja, si bien vos nunca podés contemplar el 100% de la seguridad, había muchas medidas de prevención que se debieran de haber implementado y que no eran exclusivas en la ciudad de Olavarría, que el operativo de seguridad de esto tuviera que haber surgido ya de los micros que iban para Olavarría, de los trenes que iban para Olavarría, de los autos que iban para Olavarría y que no se debiera, ya cuando tenías esta cantidad de gente en una ciudad que recordemos que tiene 110.000 habitantes y que se supone que recibió de golpe un colapso de 300.000 personas, obviamente que si esto no tenía una acción preventiva era imposible manejar, pero de ninguna manera había una posibilidad de albergar tanta gente ni en la ciudad ni en el predio que estaba para el recital. Claro. Y en la falla que vos decís de la organización, ¿qué cosas se podrían haber hecho que vos viste que no se hicieron o que te contaron las personas que asistieron que no había, ¿no? Que contuvieran a semejante cantidad de gente? Lo que pasa es que cuando le llega la organización, y entiendo que la organización tiene que trabajar en eventos en este sentido mancomunados con el Estado, porque hay la calle es patrimonio exclusivo a la seguridad en este caso de la policía. Cuando no hubo un trabajo previo, ya cuando vos entrás a jugar con que tenés 300.000 personas en un predio de 180.000 metros cuadrados, ya tenés el problema muy adentro. O sea, esto tendría que haber empezado de mucho antes en la acción preventiva. ¿Vos creés que existe la posibilidad de que ellos no creyeran que iba a ir tanta gente? O sea, podemos no, quizás por los la sorprendió el número. Vos tenés un antecedente que el año pasado, en el 2016, en Tandil, hubo aproximadamente 200.000 personas y en este recital se jugaba o se conjeturaba bastante fuerte la posibilidad que sea el último recital del Indio Solari. Entonces,
y aparte hay una venta anticipada que indicaba un parámetro de concurrencia superior al anterior. Si a eso le agregás que hay una cultura en la cual la gente, dicho por el propio Indio Solari, que su público no conoce el concepto del sold out, por lo cual sabe que de una o de otra manera va a acceder. Evidentemente el predio, y uno ve, ya en el predio habría que haber hecho muchísimas correcciones, pero ya cuando tenés a las 300.000 personas en el predio ya estás desbordado y estás tratando de manejar el caos. Ahora, si Pero hasta se las podría 8 de la haber evitado noche el caos. se estaban vendiendo entradas, o sea, ya ahí ya está el primer error, ¿no es cierto? O sea, ya sabiendo la cantidad de gente que había llegado, se seguían vendiendo entradas. O sea que ellos evidentemente tampoco tenían en cuenta que eso se pudiera desbordar. O sea, era como, bueno, que entren todos los que se puedan y los demás que se arreglen. Es que hay más allá de la voluntad, esas leyes físicas de nivel de ocupación que no las podés voltear. O sea, entonces el nivel de ocupación, y si encima le agregás que vos sabés cómo se comporta este famoso y que es el cerebro poco más grande del mundo, que necesita espacios y pulmones para expandirse, y si no generas espacios con pulmones para que eso ocurra, la verdad que uno lo que puede hacer en las acciones preventivas es trata de reducir los niveles de riesgo. Eso Bueno, debería ser, todas eso vos como productor, digamos, eso es lo que se ocupa la productora, digamos. Y adentro sí, pero suponete que en este caso vos tenés un productor irresponsable, por decirlo de alguna manera, o ignorante. Hay un Estado, y por eso a veces mucho insistimos en la Cámara de Empresarios, que debiera haber una ley de reglamentación de todo este tipo de eventos, donde gente especializada, y afortunadamente hay varios productores que podrían dar asesoría, porque lo más fácil que es desembocar en no hacer o prohibir. Y entonces, por ejemplo, acaba de salir una reglamentación en la Ciudad de Buenos Aires, una ley que no se consensuó con ninguna personas especializadas y que prácticamente tiende a paralizar todo tipo de actividad masiva. Entonces, es importante que siga habiendo este tipo de espectáculos, este tipo de eventos, pero que haya una prevención y un cuidado de la gente, que vaya y que pueda disfrutar con los distintos matices que tiene cada uno de estas convocatorias masivas. O sea, quizás la dinámica que vos necesitas para un evento electrónico no sea el mismo que para un recital de rock. Y para un recital de estas características, que ya sabemos cómo responde el público, que hay toda una cultura, ¿no? Ricotera. ¿Qué hubieras hecho vos como productor, por ejemplo? No sé, a ver, dentro del de predio, vallado, hay dentro ABC del predio, ¿cómo haces para hay un contener a la vallado. gente? Mira, hoy por hoy, cuando vos tenés una concentración tan grande, cada vez más del escenario sale como una rampa que evita la presión en el centro del escenario, que es a donde tiende toda la gente a empujar a la gente que llegó antes. Entonces es fundamental cortar ahí en el medio para que esa presión no sea tan grande. Ajá. Muchos la usan como pasarela artística, como Chris Martin o Mick Jagger en el show de los Rolling Stones. Entonces esa pasarela entra a ser parte del show, pero cumple una función de seguridad, de romper ahí adelante. Para que no haya presión. En segundo lugar, Está eliminás bien. absolutamente la presión, pero también eliminás mucha presión para adelante si vos tenés, aparte de audio, pantallas importantes de dimensiones, donde la gente no tenga que presionar para ir para adelante para ver, porque Claro. si yo escucho y no veo, la tendencia lógica del espectador es ir adelante. Entonces tu opinión es que no había eso. Más adelante. Digamos, las pantallas dicen No, que no a ver. tenían ninguna calidad, que no se escuchaba nada de ningún lado, o sea que tenías que estar muy adelante y muy en el centro para poder tener una buena apreciación del show. Estaban muy bajas, eran muy chicas, y la verdad, y las laterales del escenario también eran muy chicas para la dimensión. Vos contemplá que es un predio que había gente que estaba a 500 metros del escenario, por lo cual con esas pantallas es un punto en el espacio lo que estás viendo. Eso es Y lo la que da más gente bronca, entró, ¿no? entonces Da la sensación de que ahorraron, ¿no? Sí. O sea, Sí. con semejante Sin duda, recaudación sí. A ver, pero toda una ahorraron en carrera. tecnología Siempre hicieron para eso. disfrute de la gente, ¿no es Toda cierto? una carrera, Daniel. O sea, vos lo sabés y de años. O sea, siempre se habló de que en los shows había poco sonido, que había mala imagen y sobre todo el tema de los operativos. ¿Por qué nunca le encontró la vuelta al Indio Solari en 25 o 30 años?
Bueno, yo creo que acá hay una cuestión mezquina hasta con su público, y creo que acá se conjuga una cuestión artística con una cuestión de seguridad en paralelo, porque es probable que si yo ponía las pantallas, que quizás no existen en el país, pero con la semejante recaudación obviamente lo podía traer del exterior, evidentemente la presión del público hubiera sido mucho menor sobre el frente de escenario, pero también hay errores en la logística por donde se accedía, claro, y en el plan de evacuación, que ahí es donde, más allá de la ignorancia o irresponsabilidad de los productores, tiene que haber un Estado presente donde con determinado conocimiento lleve práctica algunas medidas fundamentales. Cuando estamos hablando de que desgraciadamente hubo 2 muertos, yo pienso que es porque el público realmente, y el ascendente que tiene el indio sobre su público, hace que haya una conducta de cuidémonos el uno hacia el otro, pero tranquilamente esto podría haber estallado en un desastre mucho mayor. Pero vos trajiste acá muchas veces, Daniel, trajiste a los Rolling Stones, que tiene un público, digamos, cultura del aguante, chico que viene intenso por ahí, con demasiado entusiasmo al recital, quiere entrar de cualquier manera. Y con vos había cacheo, con vos hubo, no sé, 15, 20 funciones en la cancha de Arriba, en el corazón de Capital Federal. Acá lo que sorprende es que pasen los años y que estamos hablando siempre lo mismo. Estructura de costos no es el problema que uno supone que tiene el indio. ¿Vos creés que él no quiere, por ejemplo, someter a su público a que tenga contacto con la policía y fue lo que pactó por ahí subterráneamente con el intendente? Es que, a ver, yo ignoro en este sentido, pero también el indio puede ser muy talentoso artísticamente e inclusive puede tener parámetros ideológicos que no comulgue con determinados, y lo entiendo, órganos de seguridad. Pero hay ya determinadas hipótesis cuando vos organizás un evento de esta magnitud que excede a las imposiciones del indio. La calle es obligación. Y aparte es una obligación que no se puede trasladar al productor privado del Estado. Entonces acá, por más que el Indio Solari venga con tal planteo, el Estado, ya sea por municipal, que es quien está habilitando, pero en este caso convengamos que es una ciudad que tiene 110.000 habitantes y que estaba esperando, por lo menos en una habilitación, un 150% más, estamos hablando de 150.000, pero la expectativa era de 250 o 300.000 personas. Por lo cual, obviamente, toda la fuerza de seguridad que puede tener el partido no va a dar abasto en poder hacer una seguridad preventiva. Ahora, entonces, el trabajo no empezaba, si vos querías tener éxito en la logística de esto, en Olavarría. El trabajo empezaba, como dije anteriormente, ya desalentando a la gente que iba a venir o que iba a acudir a Olavarría sin entradas. Claro. Entonces, él lo hizo. Eso requería de un operativo. Pero él mismo, ¿cómo? Digo, él lo hizo. Él eso en las notas que fue dando, las pocas notas que dio, los pocos contactos que tiene con la prensa, dijo, bueno, no vengan con menores, no vengan si no tienen entrada, pero él mismo dice, mi público no entiende lo que es el soldado. Es totalmente contradictorio si se están vendiendo entradas hasta Mariana, las 8 de la noche en la puerta del recital. Yo trabajé para una radio que manejaba Daniel Greenbank, me acuerdo perfectamente lo que era cada operativo, qué comunicábamos y qué no. A mí el viernes la producción me comunica que la gente del Indio estaba diciendo que digamos que las entradas no se iban a agotar nunca y que se iban a vender cerca del predio, en Olavarría, hasta las 20 horas del viernes. Bueno, es un delirio. Ahora, perdóname que quiero retomar una pregunta que te hice antes, Daniel. O sea, evidentemente ahorraron, ¿no es cierto? O sea, no invirtieron en la medida de lo que iban a recaudar. Sabemos que el predio le salió nada, 300.000 pesos versus el dineral. Y a esta pregunta voy. Lo que se habla de cifras, ¿es real? Digamos, estos 10 millones mínimo de dólares que se podrían haber ganado. ¿Es así? Porque... Sí, eso, pero eso es matemática pura. 800 pesos la entrada habilitada para 150.000, que yo no tengo el acceso, te da una recaudación de 10.200.000 dólares. O sea, es una recaudación extraordinaria que permitiría tranquilamente haber abordado otro nivel de calidad de producción, sin ningún lugar a duda, y ya ahí entramos en el respeto y cuidado a tu público. Ahora, Daniel, ¿cuánto se gastaría en seguridad? ¿Cuál sería el porcentaje en un recital? Digamos, vos producís, digamos, ¿cuánto va a seguridad de todo lo que se recaude? Y depende de la dimensión, porque acá
Para mí, la seguridad no empezaba en Olavarría, como dije anteriormente. Cuando vos tenés ya 300.000 personas en Olavarría, tenés el despiole dentro ya manejás el caos. Olavarría y el predio no estaban capacitados para tanta gente. O sea que era un desastre anunciado Claro. Entonces, me parece que esto hubiera requerido de una inteligencia, de una preproducción. A ver, te doy un ejemplo de... Nosotros trabajamos en La Plata sabiendo que teníamos falsificación de entradas, trabaja con una contingencia que iba a haber mucha gente por estar las localidades agotadas, de 4.000 o 5.000 personas, pero tuvimos 3 vallados y nunca dejamos que haya una conglomeración de gente frente a las puertas, pues sabés que te van a desbordar. Entonces, la acción preventiva, no dejamos acampar dentro de los anillos perimetrales que hicimos de los días anteriores. O sea, hubo mucho trabajo de inteligencia, de logística, para que al final uno minimice los riesgos que puede tener. Si bien nunca podés garantizar el 100%, sí tenés la responsabilidad y la obligación de por lo menos trabajar en acotar los niveles de riesgo. ¿Y cuánto se involucra Y el eso no se artista, Daniel? Porque digo, yo soy artista, voy a hacer un recital que sé que va a ir una cantidad de gente y que puede ser un desastre porque ya conozco a mi público. Digo, ¿cuánto de responsabilidad crees que tiene el Indio Solari en todo esto, en no haber previsto justamente este desastre que podía venir? Y yo creo que él, decir que yo soy el artista y que estoy solamente en la creación artística y que no me involucro en la producción, es muy fácil. Yo creo que hay la decisión de quién es tu manager, quién es tu representante, quién es tu productor, es una decisión muy del artista. De hecho, el Indio, imagínate que hace 1 o 2 shows máximo por año, por lo cual holgadamente puede tener el tiempo de prever cómo va a ser, o por lo menos no tiene obligación de ser un especialista en seguridad o todo eso, pero por lo menos dotarse de un equipo que sea el mejor de lo que puede reunir, sabiendo que va a tener un presupuesto para poder afrontar esto, que va a servir fundamentalmente para cuidar a los chicos o a las personas que... Pero Daniel, ¿te sorprendió a vos que declare que él no tiene nada que ver con la producción cuando siempre fue el símbolo del rock independiente? Con Los Redondos era la Negra Poli, la manager, y manejaban ellos, siempre eran los productores generales. El Indio nunca trabajó para nadie que no sea el propio Indio, ya sea con el nombre Redondos o con el nombre Indio Solari. ¿Es así o no? Absolutamente. Tiene pleno conocimiento de cómo es su público, tiene pleno conocimiento del comportamiento. Y también con referencia a lo que decías y vos anteriormente a radio, si vos educaste durante 20 años con determinadas reglas de juego a tu público que accedía en determinado momento o de entrada al recital, es muy difícil cambiarle las reglas del juego de la noche a la mañana, porque educaste de una manera, entonces lo que sembraste va a ser lo que cosechás. Entonces, sabiendo esa contingencia, sabiendo que lo que te había pasado en Tandil, te tuviste un año para buscar un lugar que por ahí ibas a tener 300.000 personas, o por lo menos hubiera habido una necesidad de un espacio de metros cuadrados que pudiera contemplar, porque no sé si fue 300, 400, o sea, vos ves esa alfombra humana en el predio, sí, donde excede las 4 personas por metro cuadrado en todo el predio, y evidentemente que hubo muchas más. Pero de nuevo, acá es el Estado que estuvo ausente, porque también ves esas 6 bocas de ingreso, es una cuestión, pero de salida fue un embudo. Sí. Era un embudo que no podía absorber esa gente y la presión de la presión de la gente saliendo frente a no tener, lo único que hace es apretar a la gente que no puede estar detenida en el medio. Ahora, Daniel, entonces, en lo que es su estructura de costos, algo que te preguntaba Mariana recién, yo recuerdo que cuando él fue a Gualeguaychú, a la provincia de Entre Ríos, él pidió que le saquen los impuestos, algo que le concedieron porque eran los tiempos de Sergio Uribarri, muy allegado a Cristina Kirchner, y no pagó impuestos, lo que generó la bronca de muchos empresarios de Gualeguaychú que pagaban tasa de espectáculo y demás. Porque él le dijo, no me dan los números, sino a vos, a ver, que haya tenido ese tipo de beneficios en el gobierno anterior, que seguramente te llegó.
como información y se habló inclusive. Y, en pues, su digamos momento. que también lo tuvo con el gobierno actual, que es del PRO, porque el intendente es del PRO. Digamos que hay un cholulismo en la política argentina generalizado, que no tiene bandera política y que convive ya sea con el kirchnerismo y que convive con el PRO. Y en ambos cuestiones estamos viendo la ineficiencia del Estado. Me parece que no es patrimonio de un partido político, sino que es patrimonio de gente que en una imprudencia, en una inconsciencia y en una demagogia barata está poniendo en riesgo los asistentes de los shows. Daniel, ¿vos crees que el Indio es dueño de la productora? No sé si es dueño, lo que sí es una elección de él, si está o no trabajar con ellos. O sea, lo que sí digo, no sé cuánto será de la participación societaria, o cuál, pero la decisión, el Indio no tiene ningún contrato vinculante con nadie, tiene la posibilidad de elegir y él eligió, por lo cual no puede ser ajeno a la responsabilidad que lleva la productora. Claro, lo que pasa es que si sobre se todo confirma porque la si hay participación alguien de él, si él, Daniel, jurídicamente, si se confirma que él tiene una mínima participación en esa empresa, él queda imputado y va a ser investigado. Es que yo creo que, a ver, primera cuestión, yo creo que es anecdótico cuál es la participación. Él es socio de ese emprendimiento que se llamó El Indio en la Olavarría. Entonces, ¿cuál es la participación societaria del lado organizativo, producción, o del lado artístico? No me imagino que estos productores le impongan condiciones al Indio. Me parece que a lo sumo consensuaron acciones, por lo cual es indudable que hay una responsabilidad del Indio. ¿Pero no crees que es al revés, que ellos terminan siendo empleados del Indio de alguna manera? Que, digamos, es como que el Indio terceriza y bueno, en definitiva son parte de la logística, tienen know-how, porque encima es una productora que trabaja en todo el país desde hace varios años. Digo, y en este caso, bueno, con el Indio se charla qué se hace y qué no se hace. Sin lugar a duda, pero no es con el Indio, con todos los artistas. Vos, cuando haces un show, fijás parámetros de qué el artista quiere, y también está un poco la obligación del productor de decir, mira, esto sí, esto no, pero volvamos al Indio. El Indio tiene holgadamente mucho más conocimiento que muchísimos productores de cómo hacer un evento. Le lleva varios kilómetros de experiencia. ¿Y por qué no le salen bien? ¿Por ahorrar plata? Hay una cultura que desafortunadamente, y de nuevo vuelvo a reiterar lo que vos mencionabas anteriormente de experiencias anteriores, donde la pelota pegó en el poste y salió para afuera. Y muchas entraron, y en este caso, cuando entran es cuando estamos haciendo esta nota porque hubo 2 muertos. Ahora, yo te puedo asegurar que muchos de los errores que estamos viendo en la organización de lo que ocurrió en Olavarría, me remonto al tiempo y lo vas a encontrar en otros shows anteriores también. Ahora, y Daniel, los mismos grados de responsabilidad. Y que Entonces, podría haber habido mucho más acá muertos en tiene esta ocasión. un foco mediático porque hubo muertos, pero fue muy azaroso que no hubiera habido muertos anteriormente. Y no me remonto solo al Indio. Vos sabés, Timework, que cantó como un fenómeno en la música electrónica, fue el detonante, pero que vos sabías que había un comportamiento de sobreventa, de cerrar los grifos de agua para los chicos, que esto venía de muchas fiestas electrónicas. Entonces, cuando los medios, o cuando el Estado, pues lo grave, los medios es una anécdota, pero Sí, claro. el Estado tiene que estar presente. Sí, pero ya no hay Entonces, ningún cuando no el hay Estado le ningún da presente preso. es cuando hay muertos, ya es tarde. Daniel, Es tarde, ya justo- cuando hay Exactamente, muertos. tienen que estar en la Justo lo- prevención. Perdón, Sí, María. sí, Justo lo que vos estás diciendo tenía que ver exactamente con la pregunta que yo te iba a hacer, porque miraba de pronto mientras vos hablabas la horda de gente entrando en Olavarría. Por otro lado, las imágenes de ahora de policías a caballo, helicópteros, botes, hombres rana, buzos tácticos, todo esto pos a un recital. ¿Qué hay que hacer para que esto no pase más? Hablaste de Time Warp, sabemos todos de Cromañón, volvemos a ver esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, y vos además extendiste, en realidad, creo, según tus palabras, corregime si me equivoco, vos estás extendiendo la responsabilidad mucho más allá de la Intendencia de Olavarría. Es decir, nadie vio lo que se venía. Si otros lo pudieron ver, ¿vos sentiste que esto podía pasar? Que siempre jugamos en un límite, entonces esos límites requieren, depende de la dimensión, determinadas medidas preventivas. Entonces,
Algunas, si vos me decís que voy a hacer en una ciudad, por ejemplo, de Mar del Plata, y van a asistir 200.000 personas, puedo tener una logística más lógica de la que puedo tener en la ciudad de Olavarría, por una cuestión hasta sanitaria, de accesos, de hotelería, de supermercados para alimentar a la gente. O sea, hay un montón de elementos que vos tenés que contemplar. Entonces, el hecho de que todo esto y que el intendente, porque también hay una responsabilidad cuando hablo de responsabilidad política, hay muchos, ¿quién se saca la foto con el indio? Claro. Y quién en este cholulismo, y quién capitaliza. Vamos a suponer que no hubiera habido los 2 muertos, y por una cuestión azarosa, como ocurrió en otros hechos o otros recitales hechos con la misma irresponsabilidad. La foto valía. Tenemos un montón de redes sociales donde hay una presencia fuerte del intendente desde la tarde, obviamente después todo borrado, donde estaba festejando su convocatoria. Claro. Era un hecho político. Era un gran evento para la ciudad. Tengo una pregunta, Daniel. Si hay alguien que conoce a los artistas y a los músicos de este país, sos vos. ¿Es un caso único el del indio? ¿Hay más artistas millonarios? Es millonario el indio, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos como él hay? Que debe ser de los artistas. Sí, igual, a ver, sería, aún habiendo gastado lo que debía, sería un artista que ganó mucha plata, porque primero es compositor, genera mucha plata de derecho de autor, se autoprodujo, por lo cual también siempre se generó mucha rentabilidad, e indudablemente tiene una convocatoria y tiene un público que le sigue. Entonces todo eso no es criticable de ninguna manera desde mi punto de vista. Lo que es criticable es que no haya habido un correlato profesional de respeto y de cuidado a esa gente. Te pregunto esto porque hoy escuché por lo menos 4 o 5 declaraciones de personas, digamos, relacionadas con la música, con el rock, la palabra codicia, ¿no? Es como que se repite y se repite. ¿Lo crees una persona codiciosa? Sí, sin duda. No resiste el menor análisis a esto. Creo, a ver, lo que de ninguna manera lo invalida como artista, ¿correcto? Seguro. Pero en lo personal sí, desmesuradamente codicioso y en perjuicio aún de su producción artística. Creo que podría haber presentado con mucho mejor nivel de producción su show, porque obviamente no se puede negar que siempre ha tenido muy buenas bandas de rock y es un excelente artista y un gran letrista. Y la poesía de muchas generaciones de nuestras está muy influenciada por sus composiciones, lo cual lo que ha ganado es fruto de su talento y que tanta gente lo siga también es lo mismo. Ahora, hasta ahí llega la parte del artista, después está la parte de producción y el problema es dónde entra la parte de irresponsabilidad de donde excede el arte y donde empieza lo profesional, donde la pasión de toda esta gente que lo sigue y a la cual le dedicaste con 20 años que entrabas gratis, no le podés cambiar las reglas del juego de la noche a mañana. Entonces ahí está la sensatez y la racionalidad en donde tiene que prevalecer y donde si no la haces entra la avaricia, por decirlo de una manera delicada. Las pantallas, la producción, el sonido. Claro, porque da la sensación de que la codicia fue lo que hizo que de alguna manera no se invirtiera, porque el número de él de haber sido alto. No sé cuánto crees que se pudo haber llevado él por un show de estas características. Ignoro los gastos, la verdad que no me gusta hablar de lo que no sé con propiedad, pero lo que sí te puedo decir que es una recaudación que sin lugar a duda hubiera permitido una producción absolutamente superior a la que había hecho. Pero repito, en ese ámbito, con 300.000 personas, el margen y esas entradas y esa manera de evacuación y una serie de elementos, por más que hubiera invertido en estos elementos de producción, hubiera minimizado quizás en un porcentaje mínimo el nivel de riesgo. Pero igual hubiera sido riesgoso. Muy en el límite. Hay un dato que es que la gente entraba y salía por el mismo lugar, ¿no? Esto me parece que es como que... No resiste ningún análisis. Claro, ya de entrada teníamos el primer peligro, estaba a la vista, ¿no? Que entraban y salían por donde entraban. O sea, era obvio que podía haber aplastamiento. La calle, el ancho porque no es que entraban y salían a una superficie, el ancho de esa calle a donde salían. El embudo que se generaba. Claro. Y aparte, no haber señalizado una evacuación por los laterales cuando terminaba la dispersión de la gente, debidamente iluminado, para que no se hiciera ese embudo,
es de una... Ahí ya ni te diría de sentido común es, ¿no es cierto? Falta de sentido común. Es sentido común, de una Bimba, BC que una persona que organiza un cumpleaños 15 lo debiera de saber. Pero ¿por qué no este tipo de show? ¿Por qué los Rolling Stones no suelen hacer recitales para 300.000 personas? Porque en vez de tocar 5 River, podrían juntar un campo. Digo, es riesgoso igual, por más que vos me digas que está controlado. Lo hicieron, de hecho, a ver. Harían más plata, vos también ganarías más plata. Los Rolling Stones querían entrar, en 2006, los Rolling Stones querían entrar en el Guinness como la banda que más había habido en un show solista, más convocatoria, y se organizó, y fue el único motivo por el cual se organizó el recital en Río de Janeiro, en la playa de Copacabana. Ahora, a partir que se decidió eso, todos los trabajos que se hicieron hubo una participación muy activa del Estado. La parte de cultura, tuvimos entrevistas con absolutamente todas las favelas, distribuyendo cómo se iba a tener el comportamiento, por dónde ingresaba cada uno, por dónde salía, priorizar el cuidado en común, porque semejante magnitud de gente podía conllevar a cualquier desastre. El tratamiento de cómo trabajaba la prefectura de Río de Janeiro. Hubo todo un trabajo que determinó en que después, afortunadamente, fuera una gran fiesta y que quedó como en la historia como la mayor convocatoria de público en un solo lugar. ¿Cuánto tiempo estuvieron preparándolo? Pero requirió mucho trabajo previo. ¿Cuánto tiempo? Y mucha inversión. O sea, si no poníamos los sonidos y las pantallas de vida, tomando en cuenta que iba a haber la cantidad de gente, bueno, hubiéramos tenido problemas muy serios, porque encima era gratuito. No, claro, además te la jugás. Digo, los Rolling Stones en Río de Janeiro, lo que para quien conoce el palo, lo que La conoce favela el Río al lado. y conoce a los Stones, y lo que mueven los Stones era, pero abrir como todas las canillas la palabra llamada riesgo. ¿Vos crees que en el caso del Indio, la codicia le ganó al ego? Porque él tiene el ego de seguir convocando mucho. Digamos, él no hace como Sky, que empezó una carrera solista y sigue con una carrera solista, nos toca 2 temas de Los Redondos. Él es como que se calzó el traje de soy el heredero de Los Redonditos Ricota, y la mitad de mi espectáculo o más lo baso en el repertorio clásico de Los Redondos de Ricota. A él, la codicia, ¿le ganó al ego de seguir haciendo shows multitudinarios? Bueno, yo primero digo, me parece buenísimo que siga haciendo temas de Los Redondos, le pertenecen, los compuso, es parte de su historia. O sea, cuando yo voy a ver a Paul McCartney y me hace un par de temas de los Beatles, me pongo muy feliz. Eso entra dentro de su patrimonio de composición cultural y es lógico que lo plantee. Y aparte, el mismo público está muy satisfecho que ocurra esto, entonces, y es la voz de esos temas y es el compositor de esos temas, por lo cual me parece que le pertenecen, como también le pertenecen a Sky en gran parte, pero él fue un componente muy fuerte de Los Redondos. Ahora, el ego tiene el límite, el ego, la codicia, o ponerle el título que quieras, tiene que tener un límite, y el límite es cuando ya entras a jugar con la seguridad de tus seguidores, de tu público, y donde, y vuelvo a repetir, hubo un Estado ausente, donde permitió que reiteradamente, que por no ponerle un tinte político, no estuvo ausente ahora y no estuvo ausente en otros recitales, nada más que en otros recitales no hubo muertos, por lo cual no hubo la connotación o divulgación que está teniendo en estos momentos este infeliz evento. Ahora, Daniel, teniendo en cuenta los números... Pero el ego y la codicia, el límite, pueden convivir tranquilamente, pero hay un límite. Pero vos podés tener ego, pero decís, me quedo con menos plata, menos margen, y bueno, y ponés la seguridad que hay que poner, claro, y hacés las condiciones que hay que tener, y bueno, el ego... debería ser tu público, ¿no? O sea, querer que la gente... Es que también el ego también puede ser... Claro. También el ego puede pasar porque presentar un show de la puta madre, Exacto. ¿no? O sea, a mí la me parece gente se vaya bien y contenta y ser no con la parte, sensación componente, y que mi música tenga ciertos elementos de producción y que mi público esté disfrutando de una manera distinta, me parece que alimenta mucho el ego también. Entonces quizás por ahí prevaleció la codicia al ego en ese lugar. Sumo, Daniel, a Nico Buñaski, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Vamos a hablar de muchos temas con vos, Nico, pero ya que llegaste un poquito antes, te quiero meter en el tema porque sé que tenés información del allanamiento a la productora, ¿no? Sí, nosotros ayer en Tele Central contamos un poco quiénes eran los productores, los hermanos Peuskovich, ¿no? Que son
los que firmaron el contrato con la Intendencia de Olavarría, pero que además que venían haciendo los diferentes shows del Indio, que ya habían tenido problemas con una productora anterior que se llamaba El Chacal. Le cambiaron, no es que le cambiaron el nombre, sino que después de un recital de La Renga en el que murió una persona de apellido Ramírez por una bengala, ellos habían producido ese recital. O sea que ya tienen una muerte encima. Sí, claro. Cambiaron de productora de sociedad. La actual se llama En Vivo S.A., es la que firma el contrato con Olavarría y es una productora, una sociedad, con un capital de 40.000 pesos, que obviamente no puede responder ante un Pero esto es lo que hace así. pensar entonces que el Indio tiene que ser socio, ¿no es cierto? Que no hay posibilidad de que se haya hecho de otra manera, ¿o no? Daniel, eso lo una hace. productora que tiene 40.000 pesos de capital, ¿qué pensás? Y una sede en una financiera, porque la sede Sí, porque no estaba la productora ahí. Más fantasma que Cásper. Bueno, una ahora- financiera que si entras, la web es lo más antirredondito de Pero Retorta del todo. eso les va en contra. En un rato nada más se van a conocer medidas respecto a los dos Peukovich por haber mentido la dirección de la productora. No lo vamos a adelantar en un Sí, rato no, nada más. la sociedad es, no cumple con casi ninguna norma de la Inspección General de Justicia, ¿no? Que es el órgano que regula las sociedades comerciales. Bueno, ahí me parece, Daniel, entra lo que vos decís del control del Estado también, ¿no es cierto? O sea, si el municipio está saliendo como fiador de un recital de estas características, tiene que saber a quién le está fiando, ¿no? O la financiera es muy chica que tiene 40.000 pesos de capital. Qué país, Daniel. No inviertan ahí, les diría. Ahora, yo me quedé pensando recién cuando contabas todo lo del Río, ¿no? Y este inmenso recital de los Rollins. Digo, nosotros como país, culturalmente hablando, ¿podemos, digamos, ser parte de un recital de esas características con esa cantidad de gente y que sea civilizado? ¿Es algo cultural o tiene que ver con la organización previa, con el rol de control del Estado? O capaz que podemos decir nosotros no tenemos un Estado preparado, digamos, para contener esto, ¿no es cierto? ¿Se podría hacer un recital de esas características acá? Es difícil de pensarlo, pero también te puedo decir que si no hubiera habido y no existiera la comunión y la solidaridad que existe entre el público de lo que sigue al Indio, esas 300.000 personas conviviendo como ganado en ese predio tan pequeño, hubiera habido muchas más desgracias. Entonces hay una bajada también dentro de esto de cuidarse al prójimo importante, más allá que cuando hay concentraciones masivas vaya mucha gente a robar, mucha gente que le importe un bledo recital y que esté ahí para generar disturbios o para robar celulares, o al no haber controles había armas blancas, o sea, no... Ahora, si vos me decís hoy cómo está la Argentina, la verdad que estamos en una sociedad, en un momento un poco álgido y muy irritable y mucho, la verdad, acá cuando ocurrió este recital de Río, se alinearon todas las fuerzas políticas donde había una necesidad de mostrar un Río capacitado de organizar un mundial, capacitado de organizar una olimpiada, necesitado de que venga turismo a Río. Entonces prevalecieron y se alinearon todos en un factor que se llamó Río puede mostrar una imagen de seguridad, que después, bueno, hayan ocurrido otros acontecimientos que demostraron lo contrario, pero se alineó toda la sociedad, todas las fuerzas vivas y los partidos políticos. Entonces nadie trató de un usufructo vergonzoso, como hoy está ocurriendo con algunas lecturas que se hacen a lo que aconteció en Olavarría el sábado pasado. Que hay a veces hay como especulaciones políticas que son degradantes, de todos lados, ¿no? O sea, me parece como... Y lo que sí está clarísimo es que en esta grieta que lamentablemente estamos viviendo, que vivimos, estas especulaciones y estas chicanas baratas no contribuyen para nada para que en última instancia pueda tener una concentración tan masiva con una convivencia pacífica. Seguro. Bueno, ojalá pudiera suceder. De hecho, ¿no? de hecho, lo vivimos
en la última movilización de las centrales obreras, ¿no? Sí, Seguro. el caso del Indio Mariana es el abuso de la experiencia piloto también, ¿eh? Porque Olavarría en su vida había producido un espectáculo de esas características, y no es que el Indio estos 15 años de solista estuvo haciendo 15 shows en Gualeguaychú, que vos decís, bueno, tengo por lo menos un antecedente. Bueno, pero ese todo también es el tiempo. estilo del Indio, ir a lugares donde digamos, Claro. no ha llegado. ¿no? Es un abusar de la recital experiencia piloto, Exacto. que es la experiencia cero. Daniel, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Me estoy tentada de preguntarte todo lo que se viene, qué recitales vamos a poder disfrutar, pero no sé si me puedes Ya contar habrá algo. otras oportunidades para hablar. Ojalá que... De nuevo, uno lo que gustaría es como... estamos pregonando mucho para que haya una ley del espectáculo, una normativa que... Eso era lo que yo a te ver, nadie, preguntaba, sí. nadie que no sea que no sea un ingeniero construiría un puente, nadie, si hay una ley sanitaria no podrían prescindir de consultarle a médicos, a profesionales. Acá se dictaminó y el rol de los empresarios, de la Cámara de Empresarios, cuando se legisló por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, fue absolutamente ignorada. Necesitamos una legislación por lo menos que sirva como prevención para que no vuelvan a ocurrir este tipo de eventos. Si seguimos en zonas grises, los irresponsables o la falta de presencia del Estado o la demagogia barata de algún político puede llevar a este tipo de desgracias fácilmente. Muchas gracias, Daniel. Gracias por tu tiempo, de verdad. Te mando un beso grande. Gracias a ustedes. Y un beso a Pampito que está ahí con vos. Muchas gracias. Bueno, Daniel Greenbank, vos súper autorizada, ¿no? Para hablar de este tema y muy clarísima la opinión. Vamos a estar conectados con Olavarría, allí está nuestro móvil, el rastrillaje se sigue realizando y si hay alguna novedad, que ojalá no la haya, porque eso significaría otra muerte, ¿no es cierto? Ojalá no la haya, estaremos comunicándola. Está Nico Guiñaji con nosotros. Tengo tu libro acá, Nico. Gracias. María. Fueron por todo, es el título del libro y habla de todo realmente, ¿no? De bueno, todos los temas que hemos venido tratando durante todo este último año y años, pero con algunos detalles no revelados. Así que después vamos a entrar en algunos capítulos que me llamaron la atención. Bueno, pero primero gracias. te quería meter en el tema de las escuchas, que se dieron Sí. a conocer en los últimos días. En el programa de Majul se escuchó la última, la de Parrilli con Cristina. Lo tenemos para verlo para aquellos que no lo escucharon y después lo conversamos en detalle con Nico. Adelante. Hola. Sí, hola Oscar, ¿qué tal te fue? Ah, sí, Cristina, hablé con Tony Coleman. Lo que dije es que no es una nota. Hay todo un montaje armado de la nota más el comentario de Mariano Barrio. Al mejor estilo de operación de prensa. Digo, yo no sé, no me metería, digo, Mariano Barrio, consciente o inconscientemente, dice las cosas que este uso no dice. Y bueno, conté lo de la AMIA, conté lo del piso cuarto y quinto, conté también lo de las denuncias penales que tiene, que ninguna avanzó, que no se hizo nada, que es gravísimo que él diga que está custodiado por servicios extranjeros de inteligencia. Digo, esto tiene que tomar cartas del asunto. ¿Cómo hay servicios de inteligencia ¿Dónde dice extranjeros? eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice Él eso? dice en la parte que está custodiado por servicios de inteligencia extranjeros. Ah, ¿dónde? ¿Él lo dice? Sí, mira, no sé si lo dice él o lo dice Mariano Barrio, pero no me parece que lo dice él. Espera. ¿Quiénes son los jueces federales que tienen la causa de este tipo? Mirá, tiene uno, Casanelo se la sacaron, la otra la tenía Torres, otra tenía Ercolini, ahora me están haciendo ver el listado, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda. Hay que salir a prestar a los jueces. A los jueces, claro. No, y yo dije, esta es también. Me dice, ¿cuáles son las carpetas? Le digo, mira, primero, él amenaza, y Mariano Barrio lo dice, porque no lo dice él amenaza que tiene filmaciones, grabaciones, y le digo, fíjese, los jueces y los fiscales no presentan declaración jurada de bienes. A lo mejor él tiene información de jueces o fiscales que tienen bienes que no pueden justificar. Le digo, así actúa la mafia. Dicen una cosa y mandan otros a decir cosas por ello, y la amenaza y es el combo perfecto. ¿Qué opinas de lo que acabamos de escuchar? Un sincericidio, sobre todo el final, dice, así actúa la mafia. Ellos no hablan, pero mandan a decir a través de otros lo que quieren decir. Y en la charla justamente sucedía, ¿no? Cristina Kirchner le dice, llama a tal y a tal periodista para que instalen esto, ¿no? Justamente lo que Parrilli dice, al final, a ver... ¿La complica, Cristina, esta escucha? Sí, sobre todo una parte que no escuchamos, que es cuando dice que de Estiuso se va a encargar Milani.
Sí, ahí la tenemos, ¿no? Ese segundo corte me parece que lo tenemos. Yo por lo eso, menos lo tengo escrito. Y además, bueno, dice directamente ya... Pero en un momento dice que se va a encargar Milani y después hablan como mejor eso o no. ¿A qué se refieren? No, eso a nosotros no nos importa. Pero bueno, se nota que les importaba porque están hablando todo el tiempo de Estiuso. A ver, esta escucha es legal, forma parte de un expediente que tiene el juez Lijo, donde se lo investigó y procesó a Parrilli por no haber buscado a Ibar Esteban Pérez Corrada, y se acuerdan el prófugo del narcotráfico internacional que estaba en Paraguay, y Parrilli tenía el lugar exacto casi donde estaba, asumió la nueva conducción del AFI, lo encontraron muy rápidamente y se encontró que Parrilli tenía como cajoneados esos papeles. Eso es el cristinismo. Eso que dicen que nos choca, hay que apretar a los jueces. Sí, la escuchábamos todos los días. Choca escucharlo en su propia voz, ¿no es cierto? Es muy fuerte y choca también la explicación después de Parrilli y decir, bueno, no quiso decir eso, lo que quiso decir fue apretar a los jueces. Hay gente en la Real Academia Española que tarda décadas, ¿no?, en determinar qué significa cada palabra. Cristina hablaba en cadena nacional contra Carlos Fait. Lo quiso hacer renunciar o lo quisieron que se muera. Esto es así. Le armaron un acto en tribunales con un muñeco lamentable. A mí me da pena que mi generación, la de la Cámpora, haya hecho una especie de marioneta de Fait. Apretó a la jueza Sarmiento, ¿se acuerdan del caso del Banco Central con Redrado? Sí. Le echaron al marido de la FIP. Esto públicamente lo decía Cristina. Se enojaba con los jueces que fallaban a favor de Clarín o hablaba antes de que fallen esos jueces. Se enojó con la Corte Suprema en un momento, después se amigó. A ver, los apretes a los jueces, ella misma lo hacía en público. En realidad se usó todo el barro posible. Todo el barro posible para quien fuera, para Nisman, para... Bueno, con Nisman también. Nisman vivo, del miércoles que él le hace la denuncia hasta que aparece muerto el domingo. Googleen lo que decía toda esta hay que ver, Nico, qué pasa hoy con... fiscal que había denunciado a la presidenta. Hay que ver qué pasa hoy con Estiuso, porque justamente hoy Estiuso, a la mañana, lo encontramos de casualidad cuando iba a declarar ante Bonadío por un supuesto aparato que había comprado Milani para hacer escuchas ilegales. Y de golpe se quedó, iba de testigo, iba a declarar un ratito, pero se quedó toda la mañana y empezó a hablar del sistema de escuchas ilegales de Cristina. El implementado por el mismo gobierno. Claro. Escuchas ilegales del gobierno de Cristina, de las que no sabemos, supuestamente le habría participado. Ahora, me contaron que lo que está declarando es impresionante, pero hay que ver si lleva pruebas. Se necesitan las pruebas para que la causa avance. A ver, uno queda como... Yo de Estiuso sabe, ¿verdad?, defenderse solo. Las causas que nombra Parrilli, muchas se cerraron porque eran un invento. Claro. Hay una de contrabando, que lo acusan de haber hecho contrabando para traer material secreto, en forma secreta desde la CIDE, que empieza exactamente al revés. Una carta de Rafael Bielsa, de Aeropuertos Argentina 2000, donde avisa a la Casa Rosada que el que está trayendo toneladas de material en forma secreta era el secretario general de la Presidencia, el señor que está viendo atrás de Mariana, Oscar Parrilli. Y él da vuelta a esa causa y está atrás tuyo también, quiero que lo Ahora, me da cosa que Parrilli la última vez que hablé con él me reputió y me echó de la Casa Rosada. Ahora, ¿Cuándo fue eso? En el 2009, me dijo que no entraba nunca más. Él se fue. ¿Y cómo deconstruís el vínculo Parrilli-Cristina? Porque digo, también a medida que uno tiene las escuchas va viendo primero cómo se maneja Cristina en relación a lo que es la gente de mayor confianza, ¿no? Decime, digamos, test de personalidad. Una subordinación que a mí me da vergüenza propia. En la primera escucha, cuando ella le dice, ¿dónde estás? En la casa de mi hijo. Y le vuelvo a decir, ¿pero dónde? Manejando. Creo que está manejando un karting dentro de la casa del hijo. No se anima a decirle dónde está. Yo en el libro cuento algunas anécdotas que demuestran por qué pasaban estas cosas. Porque Cristina Kirchner echaba y perseguía funcionarios que le decían lo que ella no quería escuchar. Qué personalidad, ¿no? La de Cristina, Sí. La verdad que yo cuento una anécdota, una charla entre Cristina Kicillof y Juan Carlos Fábrega, que fue presidente del Banco Nación y del Banco Central. Fue compañero secundario de Néstor Fábrega.
de Néstor Kirchner, no sé si de la misma división o una división más o menos. O sea, una persona muy allegada y que los ayudó mucho en el Banco Nación, tema Fariña, con mucha información. En Olivos hay una charla donde Kicillof habla como 40 minutos, y perdón, pero fue así según Literal. pude reconstruir. Fábrega en un momento se cansa y le dice, pendejo, ¿cuándo mierda le vas a decir la verdad? Y ahí casi se van a las manos, Cristina los calma y le dice a Fábrega, no me traigas noticias mala onda. Al Cristina mes, a él. a Fábrega. Claro. De alguna manera saldó la discusión a favor de Kicillof. Y al mes lo echó a Fábrega de una forma bastante humillante. Lo invitó a un acto en la Casa Rosada, lo puso en la primera fila, lo enfocaron las cámaras y a las 2 horas lo había echado del De alguna gobierno. manera prefería el diario de Irigoyen, entonces. Por ¿no es supuesto, cierto? y Néstor Kirchner se lo decía a los funcionarios, Sí. no le lleven más las noticias a Cristina. Ahora, cuando estabas adentro, las personas que estaban adentro del gobierno, esto lo contaban habitualmente, porque sí, hablaban con nosotros los periodistas. Choca bastante, me choca, es impactante escuchar la voz trémula de Cristina. La verdad, Enojadísima sí. con Ahora, la primera escucha para mí es la más importante de todas. La que se dio a conocer aquella vez. Claro, pero no por lo que dice Cristina, sino por lo que no dice. Ella lee en una entrevista a Estiuso en La Nación, donde Estiuso dice que a Nisman lo mataron, que él pidió asilo político en los Estados Unidos, que a él lo buscó Aníbal Fernández para asesinarlo con Cristina, y otras denuncias tremendas. De un tipo que fue director general de operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Y Cristina Kirchner llama enojada a Parrilli porque dice, ¿cómo este caradura habla de carpetazos? No es una comunicación de una ex jefa de Estado diciendo, saquemos un comunicado desmintiendo que lo quisimos matar. Claro, o claro, que, de las barbaridades de las que o está que a Nisman lo denunciando. mataron. Eso no le importa, le Ah, importa ya que, lo otro de los ya que estás carpetazos. mencionando a Nisman, te iba a llevar para el tema de los docentes, pero me tentaste, porque hablas de una carpeta blanca Sí. en tu libro, una carpeta blanca que tendría muchísima información sobre las horas que siguieron al asesinato de Nisman en cuanto a los movimientos de su exmujer y de su ex suegra. Y es una carpeta que había desaparecido, digamos, y que reapareció, que alguno se lo llevó y se lo guardó hasta ahora. Sí. ¿Qué contiene esa carpeta? Esa carpeta es una carpeta original del Ministerio de Seguridad de acá. Yo la tuve, digamos que la tuve, ahora está en la justicia. Es una carpeta que Bernie le mandó a eliminar, no se eliminó. Bernie me admitió que la carpeta existía, pero dijo que era de la ex ministra Cecilia Rodríguez, no sé si se acuerdan. Sí, sí, claro. Sí, Esa medio chica difícil que- acordarse, esa no apareció chica que nunca. No hablaba. Sí. Y la carpeta a mí me dio miedo. Esa carpeta tenía yo tenía la original. La tengo, digamos. No en mi casa, por la duda. Tenía un sticker violeta que decía Alberto Nisman, y en la carpeta se veía cómo el gobierno acá siguió a Nisman vivo y a Nisman muerto, y a la familia de Nisman, y cómo analizaron la muerte de Alberto Nisman. ¿Cómo empieza la carpeta? Con el testimonio de un policía de la Federal secreto, un agente secreto infiltrado durante 20 años en la comunidad judía, que declara bajo juramento en la causa AMIA que él le entregó planos y nombres y detalles de seguridad de la AMIA, pues llegó a estar 20 años infiltrado en la comunidad judía. O sea que hay una policía federal que tuvo agentes secretos muy eficaces y tal vez todavía los tenga. Y esta persona dice, yo creo que mis jefes con eso usaron esa información para ayudar a volar la AMIA. Él dice, no la institución, sino mis jefes. Eso era un testimonio bajo juramento que tenía Nisman. ¿Qué hace Nisman? Que está en la carpeta. Pide la información de este policía al Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad se la da. Estaba el legajo, era de inteligencia. En el 94 figura, que fue cuando la voladora de AMIA, inteligencia. Pide la carpeta de la jefa, porque él dice, yo no sé el nombre, éramos una policía secreta, no sé el nombre de mi jefa. Se la dan, existía. Y lo más fuerte es que este policía, Pérez de apellido, dice, yo todo esto se lo conté a la ex ministra de Seguridad Garré, y no hizo nada. Me ascendieron, me llevaron al Departamento General de la Policía, donde me podían reconocer gente de la comunidad judía. O sea,
ahí Nisman tenía una prueba muy concreta de un policía que admitía que tal vez había habido una conexión local del atentado a la AMIA. Esto en la carpeta se ve todo el camino interno administrativo del Ministerio de Seguridad cuando Nisman manda el oficio y dice díganme el legajo del tipo, se ve todo el caminito, cómo vuelve el legajo, hasta que en octubre del 2014, desde la Dirección de Inteligencia Criminal, lo resumo así en una frase brutal, le dicen, esta información que le dieron a Nisman es un quilombo. No lo dice así, ¿no? El original es un papel así hermoso, en el sentido periodístico, ¿no? Es laminado, dice estrictamente secreto y confidencial, a la ministra diciéndole la información que le dieron es un lío, porque le admitieron que hay una policía secreta, claro. Todo lo que dice el tipo es explosivo, y entonces la ministra Rodríguez le manda una carta a Nisman diciéndole que maneje esa información de modo confidencial y secreto. Octubre del 2014, noviembre, diciembre, enero del 2015 apareció muerto Nisman. Eso es la primera parte de esa carpeta. O sea, el gobierno seguía muy atento. Los pasos. El gobierno acá, eso que era muy importante porque el policía dijo... Y de lo que no se había hablado, hasta ahora no se había el gobierno nunca. Acá sabía, según él, porque dice que se lo dijo a Garré, todo esto y no había hecho nada. Se ve incluso cómo analizan la ley de inteligencia, porque no saben bien qué contestarle a Nisman. Después sigue lo más también aberrante de todo, que está separada en carátulas, ¿no? La primera dice declaraciones testimoniales, parte de la causa AMIA con lo del policía. Después dice custodia Arroyo Salgado. Una vez muerto Nisman. Informes de todo lo que hablaba Arroyo Salgado, parte de lo que hablaba sobre Nisman, sobre Lagomarsino, sobre cosas horribles que le pasaron en la casa. Escuchó gente caminando por el techo, llamó al policía que estaba en la puerta, no lo atendió. Detalles de charlas, cosas que ella pedía, que exigía de la custodia, qué custodio le parecía bueno y cuál no. Espionaje. ¿Qué conclusión sacaste leyendo todo lo que tiene que ver con el seguimiento post-muerte de Nisman? La carpeta después tiene entrecruzamientos de llamados del día que se murió Nisman y todos los viajes y salidas del país de ¿Esos Nisman. entrecruzamientos de llamados del día coinciden con los que se hicieron públicos? No. Yo no sé quién los hizo, pero hay un recuadrito que dice no se pudo confirmar la llamada de Nisman a Lagomarsino el sábado a la tarde. Esto está en la justicia, ¿eh? O sea que no hay una confirmación. No, esto es tremendo. O sea que no hay una prueba de que Lagomarsino haya recibido el llamado que supuestamente le pide el arma, digamos, ¿no? Sí, según esos papeles, ¿no? Porque tampoco dicen quién hizo ese entrecruzamiento de llamados. Son como lo que se llama la jerga de inteligencia blanquito, no están firmados por nadie. Pero es un entrecruzamiento. Está bien, pero es evidente, es una carpeta que alguien quiso que desapareciera, por lo tanto tenía información muy fiel y muy sensible. Pero además, ¿había dos inteligencias paralelas, la de la AFI y la de Milani? Obvio. Por eso, entonces no sabés bien de cuál de las dos viene. Claro, no está identificado. Ahora, de ahí de los dos lados, hay entrecruzamientos de exagentes y también de la jefatura de inteligencia del ejército. Y ahora, Nico, ¿por qué crees que se siguió puntualmente después de la muerte de Nisman tanto a Sara Garfunkel, la mamá de Nisman, como también a Arroyo Salgado? ¿Había algo en particular que estaba buscando Sergio Berni o Cecilia Rodríguez o alguien de la inteligencia kirchnerista? ¿Había algún dato puntual que necesitaban? Yo creo que sí. En principio desacreditar a Nisman. Claro. Es lo que hicieron. Bueno, el carpetazo sobre la cuenta en Estados Unidos se lo iban a tirar el día que lo tenían preparado para el día que él iba a ir al Congreso. Claro. En principio yo creo que fue eso, ¿no? Ver algún punto débil de la familia o tal vez que se termine trascendiendo. Porque la verdad que lo que le hicieron a Arroyo Salgado es temerario. ¿Cómo describirías, o sea, lo que vivió ella después de la muerte de Nisman? Ella y sus hijas, porque digamos, cuando estamos hablando de ella, estamos hablando de las hijas de Nisman que viven con ella, ¿no? Tenebroso. El miedo total. La anécdota esta que cuentan de que ella escuchó caminar a alguien por el techo de su casa y llamó al custodio de la puerta y no lo atiende el custodio de la puerta. Claro, te están por matar, o sea, ¿qué vas a pensar? No, y además después cuenta la carpeta que
el vecino de atrás descubre que había una reposera puesta como en forma de escalera y el propio vecino cuenta que él yendo a comer con su familia veía gente que se le sentaba al lado y los miraba. Yo lo describiría así como una cosa tenebrosa y de opresión. Ahora, cuando vos lees esta carpeta, digamos, ¿qué surge de ahí? ¿Que lo mataron? A ver, yo no creo que se haya suicidado Nisman. ¿Por qué? Si se suicidó, ¿quién borró su teléfono el domingo a la mañana de la forma en que fue borrado? Que fue borrado de un modo que se llama seguro, ¿no? Él no lo hizo según las pericias informáticas, es un modo, no es que... Cualquiera lo puede hacer. No hay ninguna conversación para atrás. Lo que dice también la pericia informática es que la computadora, que supuestamente era de Nisman, porque hay peritos que hasta dudan que la computadora que apareció ahí haya sido no del fiscal, estaba completamente alterada. O sea, era un colador de virus, de gente que entraba, salía, que movieron el reloj. ¿Por qué lo habrían hecho el domingo si Nisman estaba vivo? Y aparte, y lo más, perdón, sí. Para mí lo más evidente, aunque parezca, porque parece como muy complejo, pero tal vez sea bastante más simple. El caso yo creo que empieza el sábado, no el domingo, con esta cosa de los custodios que tardan en ir a buscar. El sábado los custodios lo deja solo a Nisman. Lagomarsino dice que le dio un arma. ¿Cómo lo sabemos? Solo lo sabe Lagomarsino. Yo te iba a preguntar, ¿qué papel pensabas vos que jugaron Milani y Berni entre el sábado y el domingo? ¿Entre el sábado y el domingo? Entre la pre y la muerte de Nisman. Yo no hay pruebas. Hay pruebas de que lo caminaban, digamos, de que lo espiaban. Yo no sé si fue Milani, si fue Berni. Prefectura lo caminaba. Pero digamos... Prefectura lo caminaba Ejército. Como dicen, lo caminaba caminaba y lo perseguía, lo Sí, seguía. claro, en la jerga. Lo estaban espiando. Hay coincidencias. No quiero involucrar a esta persona que voy a nombrar en algo que tenga que ver con la muerte de Nisman. ¿Quién estaba a cargo de las cámaras de seguridad del parque? Una persona llamada Martín Alanís, que declara que había puntos muertos, que las cámaras no andaban. La parte de servicio. Alanís es, creo que todavía hoy, el especialista jefe informático de redes, de radares, de teléfonos del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de la República Argentina. ¿Qué título que me acabas de dar? No lo quiero involucrar. Eso, ¿no? Y además como para no arreglar alguna cámara que no ande. Bueno, pero él declara que no andaban, digo, no lo quiero involucrar, él declaró. Ahora, son coincidencias notables. También dice que trabaja part-time para una empresa de seguridad. ¿Qué hacía esa empresa? Es la empresa que puso todas las cámaras y que controla todas las cámaras de Puerto Madero para la prefectura. Vieron que en Puerto Madero hay una de las entradas donde hay como una... Bueno, él trabaja part-time también para esa empresa. Insisto, no quiero involucrarlo a Alanís en nada. Pero ¿de qué hay que agarrarse para creer que Argentina no va a tener otro crimen sin resolver? O sea, porque vos me decís que la carpeta blanca no existe más, la hicieron desaparecer. No existe. La tiene él. Bueno. No la tiene en la casa. La carpeta blanca cuando muere Nisman desaparece y en esta gestión Berni dice, reaparece. Elimínenla. Yo la tengo. Vos la tenés. Quien la debería haber eliminado no la eliminó. Y Berni admitió que existía, pero me dijo que era de María Cecilia Rodríguez. Esa carpeta es un elemento de prueba de peso total en la causa como para que derive para que pegue un giro notable. No, si se llega a comprobar o llega a haber indicios de que el gobierno acá tuvo que ver en el asesinato de Nisman, sí. Ahora, que tal vez contenga delitos como de espionaje, eso sí. A ver, Nicolás, no se puede, hay una ley que no te permite vos como inteligencia del ejército estar espiando a nadie. No, ni siquiera un fiscal, a nadie. Por supuesto, no, y involucrar... A ver, Berni entró al departamento de Nisman embarrado cuando había otras 19 personas y no estaba la fiscal. Esto lo digo con total respeto. Por eso te preguntaba yo para vos cuál había sido el papel de Berni en ese momento. Berni le avisó a la presidenta de la República que su denunciante principal estaba muerto adentro de la casa del asesinado. Llegó embarrado, eso lo declara el jefe de la Policía Federal, que ya estaba adentro, Román Di Santo,
con el jefe de los custodios, con el jefe. Había 20 personas antes de que entre la fiscal Fein. ¿Y por qué fue una fiscal del fuero ordinario? Porque chequearon quién era el fiscal que estaba de turno en el fuero federal. Era Carlos Rívolo, que no es un fiscal que el poder acá podía dominar. Fein cuando llega... Claro, porque debería haber sido lo lógico, ¿no? Muere un fiscal, debería haber habido... Toda la justicia federal. Exacto, Ahora, la justicia federal haber tardaron participado. Me voy un poquito más atrás. Dale. Porque me quedé con lo de Lago Marcino, me llamó mucho la atención, algo que hemos conversado muchas veces, vos decís, bueno, el único que dice, que sabe si le entregó un arma o no, es Lago Marcino, ¿no es cierto? O sea, no hay otro registro. ¿Qué dice de Lago Marcino la carpeta? No, cosas que habla Arroyo Salgado, no dice nada. ¿No? ¿Qué dice de la relación de Lago Marcino con Nisman? Que Arroyo Salgado sospechaba de él. A ver, Lago Marcino dice, le di una 22. ¿De dónde la sacó? Se lo preguntó Hugo Gambini en Clarín. Estaba en un galpón. ¿En qué galpón? No le contestó más Lago Marcino. Claro. ¿Quién le presenta a Lago Marcino? Eso de que tenía un arma que era vieja, que le habían dado. Sí, está bien, pero Que no sabía Ahora, Nico, manejar. si vos lo ves a Lago Marcino, no mata una mosca. Y Claro, lo no otro- mata una mosca. Él no contestó más, o sea, en una Hay declaración otra- hay se otra guarda co- silencio. Hay otra cosa en la carpeta. Una declaración de un amigo de Lago Marcino con el que él habló todo el sábado. Y Lago Marcino trabajaba para una empresa también, y la esposa, que es la máxima proveedora de cámaras de elementos de seguridad como meter la huella, todo eso, de la Argentina. Estamos como eso de tiene cola, 4 patas, ladra, ¿qué es? Y lo otro que para mí... Pará, y por- entonces, o sea, todo el día Lago Marcino habló con un amigo que se encarga de eso. Sí. No, él es empleado de esa Ah, empresa. él es empleado. Lago ¿Y el Marcino- amigo con el que habló quién es? Un también empleado ex de esa empresa que estaba instalando una cuestión en un edificio porque dice que justo le tocaba por el ¿Y consorcio. qué declara ese amigo? ¿Que cómo lo encontraba? Que... Tranquilo, que lo llamó a tal teléfono, que lo llamó después de la muerte de Nisman, que estaba supuestamente desesperado Lago Marcino. ¿Quién le entregó el arma? ¿De dónde salió esa arma? No sabemos. La escena más inverosímil de toda la historia esta, para mí, es la que cuenta un custodio del sábado que dice que Nisman le pidió un arma. Benítez. Yo tuve custodia. Siendo Nisman, estando en el medio del lío en el que estaba, que le pide un arma a un custodio y que el custodio declare, que él le contesta, yo soy fanático de la 22, de las 22, que es justo la que le dio Lago Marcino además. Es algo ridículo. Además que Ahora, si llamen vos y sos llamen y no custodio- conteste cuando tenés un tipo No, súper pero esto vigilado es del sábado. y nadie si se vos sos fije. custodio de Nisman y Te Nisman te tenés que quiere preocupar. Nisman Pero que claro. te dice que quiere un arma, tiene que sonar las alarmas Pero todo. hasta de... Pero la primera alarma es cuando llamás y no te contesta. Bueno, pero hay muchos Sí, pero esto custodios es del inútiles sábado, también. Esto Hay es Claro, del el día sábado. anterior. Por Nico, eso. hay Y en Es el cuanto a las único que- llamadas, entre el el único que cruzamiento es- de llamadas, la última llamada, ¿cuándo figura en esa carpeta? No me acuerdo. De Nisman. Pero coincide con con ese horario que habían dado. Claro, que- no, sí. De Nisman es el sábado. Hay un horario, digamos, de vacío, que es entre el sábado, creo que es 8 o 9 de la noche. 8 de la noche, hasta sí. que lo encuentran muerto a las 10 de la noche del otro día. Yo le mandé un último WhatsApp a él el sábado a las 7 y pico, que me contestó. Eso ya en el teléfono de él no está. Lamentablemente en el mío tampoco. Pero bueno, el fiscal Tayano está tratando de reconstruirlo, mandando exhortos a Estados Unidos, a WhatsApp y a los diferentes... Entonces, ¿cuál es tu Ahora- conclusión sobre Lago Marcino? Si yo te pregunto, vengo de afuera y te digo, Lago Marcino, explícamelo. Es inexplicable. Inexplicable. Le trae un arma porque él dice que quiere proteger a las hijas que están en Europa. Claro. No, el fiscal Tayano terminó el trabajo que no había hecho Fein. Lago Marcino nunca arregló ninguna computadora de la fiscalía AMIA. Ah, o sea Ninguna. que ahí ya está la primera mentira, ¿no es cierto? Que era el asistente. No, él estaba contratado como... ¿Y qué hacía? Ningún empleado jamás le arregló la computadora. Los de informática de la fiscalía dicen que una vez le pidieron que haga un trabajo informático y que no lo pudo resolver. Es lo que Bueno, decías que perdón, encriptaba. Martín. No, quería señalar otro punto de... Y después la computadora de Nisman era un colador total. O sea,
Sí, se supone que yo debería A veces tener- cuesta descular. Viste que llamás a uno que te la arregle y no le Acá encuentra la cuesta vuelta. todo. Vos decís que no. Hay otro... El peritaje es impresionante de la computadora. Yo no quiero arruinar el currículum a la voz Marcino, pero si así cuidaba Nisman. Qué bárbaro. Hay otro punto, Nico, de la carpeta que lo escribís también en tu libro, que es inclusive aún peor porque se intromete más todavía en la intimidad de Nisman y en las personas que lo rodeaban, que es la lista de las actividades que tenía que hacer Nisman, casi como una agenda muy Sí. puntillosa que tenía la secretaria de Nisman, Soledad Castro, si no me Yo no equivoco. sé si Inclusive aparece tu nombre, una reunión Sí, que ibas en a mi tener celular, mismo dentro de la carpeta. Está en internet. Yo no sé si es la agenda que tenía Soledad Castro o es alguien que ve esa agenda y la reproduce. Claro. Es la agenda del día en que él hace la denuncia. Vos fijate, Mariana, lo que es que tenían en esa carpeta la agenda de las Claro, o sea, es actividades el que tenía detalle Nisman de de los ese día. movimientos. Todo. Impresionante. Llamó tal, se entrevistó con tal a sola, ¿no? Y está subrayado alguien que llamó de la Embajada de Estados Unidos y que le pidió no sé qué, del miércoles y del jueves. ¿Qué dice de las cuentas? Porque mucho se habló también de las la- famosas cuentas en el En exterior. la carpeta no hay nada de eso. No hay nada. En la No, fiscal sí hay viajes que dice que hizo la madre con las hijas de Stius a España. La, fiscal con Peine- la madre con las hijas de Nisman. No, la madre de Stius, de la Ah. madre de Nisman con, Sara Garfunkel. con las hijas de Stiuso. Ahora, en esto que Con parece... las Madre hijas de de Nisman. Stiuso. Sí, Stiuso era muy amigo de Nisman. Era íntimo, claro. La madre de Nisman con las hijas de Stiuso. Es rara la relación. No, No, sí, Pero era eso muy lo amigo. atribuís a eran una- muy amigos. Era como atribuís una a abuela algún- postiza, digamos. No, tomaron un vuelo juntos. ¿Lo atribuís a Ah. una casualidad o algo que puede haber estado preparado por las dos familias, digamos? Creo que tomaron un vuelo juntos, pero no terminaron el mismo destino. ¿Y Stiuso qué dice ¿Cómo? del lago Mercino? ¿Que era servicio o no La era? Porque declaración sigue de la Stiuso que está aparte en el libro es escalofriante total. sobre el lago Mercino. Sobre todo. El Sobre tema, todo. el Ay, tema contá que en esa algunos detalles. declaración... La gente va a comprar igual el libro. Lo vuelvo a mostrar. ¿no? Compren lo que Está ve- todo acá. Mira, el compren regordo. lo que Hay de ve- todo que no estamos Voy a contando. tener Pero Mercino. contá. Voy a ¿Pero tener era Mercino. servicio o no era servicio? Porque si no sabía de computadoras, ¿qué hacía el lago Mercino? Bueno, puede ser lo que se llama personal civil de inteligencia. Claro, ¿no? exactamente. Claro. Era- Bueno, es eso, era eso. Para ¿Qué decía Stiuso la- es muy cuidadoso. Hay otro testimonio de un agente de la Policía de Seguridad Portuaria que dice que era agente de la Policía de Seguridad Portuaria y tal vez ahora se entienda por qué en un primer momento el ex jefe de la PSA, de la Policía de Seguridad Portuaria de los Kirchner, Marcelo Saín, dice: Lago Marcino estuvo en mi oficina y me quiso vender información. Que en un momento pareció como una operación rara para... Ahora, ¿quién llega a la oficina del jefe de la Policía de Seguridad Portuaria para vender información? Porque no es en la puerta. Sí, claro. A ver. Ahora, a la Nicolás, oficina. Y Tal con vez respecto se a, haya volvamos cuidado. a la declaración de Stiuso que decís que es escalofriante. Dame algunos detalles. 17 horas declaró en la ampliación, en la segunda. Cuenta, él dice que fue un proceso en la pelea con Cristina Kirchner de él y de Nisman, que cuando empieza en serio el tratado con Irán, que ellos obviamente detectan porque dicen que lo muestran, dice que es algo muy ineficaz creer que se podía esconder un encuentro, un diálogo con Irán porque es uno de los países más vigilados del mundo, no solo por la Argentina, sino por Arabia, por Estados Unidos. Dice que Larcher, el segundo de la CIA en aquel momento, le dice a él que deje de investigar a los iraníes en la causa AMIA, que Zanini se lo dice a Nisman, dice que hay testigos, dice dónde fueron, dice que a él lo quisieron matar y para eso convocó Zanini a Mario Ishi, el ex intendente de José de Paz. Dice que Ishi, adelante de testigos en la CIDE, lo confirmó. Dice que la muerte, ¿se acuerdan de este espía, el Lauchón Viale? Sí, Tuvo que mataron. ver con que querían matarlo a él El 2 de porque Stiuso. fue una causa armada y el único lugar en el que entró el grupo Halcón a acribillar a quien sea a la determinada hora por orden del juez fue al lado de Lauchón Viale. Eso, perdón, una mosca por acá. Será alguna espía. Bueno, una espía. Tiene un dron. Estas personas del grupo Halcón están presas. Hicieron un asado con el cuerpo de Lauchón Viale ahí en la casa. Y después hay cosas que se pueden chequear. A ver, hay una nota de Horacio Berbisky en página 12, donde Berbisky dice que Maskin, el que era el jefe de la bonaerense de entonces, admite que la muerte de Lauchón Viale fue una interna de la CIDE. Stiuso dice que Alejandro Granados,
siendo ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, fue a la CIDE a pedir, adelante de él y de otras personas, que dejen de investigar el tema de Lauchón Viale y que les ofreció departamentos. Es gravísimo. Dice que a Nisman lo mataron. Para, te hago un stop porque hago un stop en la declaración de Estiuso y seguimos porque la verdad que es muy interesante lo que estás contando, está todo en el libro. Por eso decía, hay datos reveladores nuevos, ¿no? De cosas que venimos escuchando, pero bueno, detalles se nota que has investigado muchísimo todo este tiempo, Nico. A riesgo de tu vida, hay que decirlo, porque sí, ha sido amenazado tantas veces, porque hay que decirlo esto, hay que vivir con miedo, ¿eh? Y con custodia también. Y con custodia también, ¿no? Que te valió la pelea el otro día con Baradel. Después vamos a hablar de ese tema también. Lo lamento por él que haya dicho esa frase. ¿Dónde tengo? Acá. Metabolic Cla te ayuda a reducir la grasa localizada en abdomen, cintura y piernas. No tiene efecto rebote. Metabolic Cla, ahora con nueva imagen. Mira. Cuando te animás a un cambio, vienen cambios más grandes. Empezás a cuidarte y comés saludable. Te ves mejor y querés llegar a tu peso. Y entonces tomás Metabolic Cla. Y tus calorías se convierten en energía. Te sentís mejor y te dan ganas de cuidarte más. Metabolic Cla, la alegría de verte bien. Muchas gracias, Metabolic Cla. Enseguida seguimos con Nico Guiñaki, que bueno, estamos contando algo de lo que dice su libro, Fueron por Todo, algunos detalles de todos los casos y las causas que hemos hablado durante todo este tiempo. Ya seguimos con Nico Guiñaki. En esta vuelta al cole, ya somos muchos los fanáticos que decimos presente, porque en efectivo sí encontrás las mejores oportunidades para tus compras escolares. Llama al 0800-333-0999, acércate a una sucursal o entra en www.efectivosí.com.ar y descubrí tu mejor opción. Efectivo Sí, saber que podés. Sujeto a aprobación crediticia. Consulte tasas, cargos y comisiones en www.efectivosí.com.ar. Muchas gracias, Efectivo Sí. Nos vamos a la pausa, venimos con Nico Guiñaki y también más sobre el tema del robo de las joyas de Mirta, con este tema de que arrancó el juicio oral, apareció una denuncia anónima, identificaron a 2 ladrones, pero justo son los 2 fallecidos. Un anónimo, 2 muertos y una mujer que usaría la alianza de Mirta. Dios. Una película de Tiner. Sí. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Aquí estamos de vuelta, estamos con Nico Guiñaki, que nos está presentando su libro, que además va a ser papá dentro de muy poquito, así que ya estamos anticipando el nacimiento de los Messi. Está con todo, Nico, presentación del libro que tiene mucha información muy valiosa que de a poquito estamos tratando de averiguar. Vamos a tener que leer el libro entero, obviamente, pero realmente las cosas que estás revelando, Nico, nos dejaron absortos. Ahora seguimos con todo el tema de Estiuso. Les presentamos Eximia Cellular Power de Laboratorios Remers, un tratamiento de firmeza y lifting antiarrugas. Cellular Power es hipoalergénica y se vende en farmacias seleccionadas de todo el país. Mira. Eximia Cellular Power Complex, máxima potencia antiarrugas, ácido hialurónico biocompatible. Eximia Cellular Power Complex. Muchas gracias, Eximia. Bueno, enseguida continuamos con Nico. ¿Sabían que arrancó el mes de la reparación de tu pelo de DAB? ¿Dónde tengo DAB? Acá. ¿Dónde no tengo? Acá, es tan chiquitito que no lo veía. Es tu libro, que es muy gordo y me lo tapaba. ¿Sabían que arrancó el mes de la reparación de tu pelo de DAB? Este mes DAB te ayuda a reparar tu pelo del daño del verano para volver con tu rutina con todo. Aprende todos los tips para usar las ampollas de DAB. Es muy fácil. Luego de lavarte la cabeza, colocas el contenido de la ampolla en la palma de la mano, desde la mitad del pelo hacia las puntas, lo dejas actuar solo un minuto, enjuagás y listo. DAB te ayuda a reparar tu pelo del daño del verano. Si querés conocer más, entra a www.dab.com.ar. Muchas gracias, está buenísimo, Me encanta, nos cuida el pelo. Bueno, Nico, estábamos con el tema de la declaración de Estiuso. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de todo? De la declaración, bueno, ahí hay una imagen, perdón, que estamos viendo de Estiuso que la trajo Mercedes. Está muy cambiado del gasón. Y sin anteojos no tiene nada que ver, Nada que ver esa foto que se muestra de hace años. Está perdón mucho más que te flaco. interrumpí, Nico. Eso muestra un poco, tal vez, el carácter de Estiuso. ¿Por qué le dicen Jaime? Esto lo cuenta Tato Ian en el libro Código Estiuso y por lo que yo pude chequear, es así. Le dicen Jaime por Jaimito. Terrible. Porque era como una gente así, quilombe. Pícaro. Sí, pícaro. Y ahí se lo ve un poco, ¿no? Sí, con cara de no se lo ve muy pícaro. aficionado. Como No, se reía. ¿Sabés que cuando yo empecé a filmar le digo, bueno, no me va a prohibir filmarle si usted durante años me grabó sin permiso?
Yo también lo puedo hacer sin permiso. Y se reía, por eso era que se reía. Claro. Y está... No le tiene miedo a nada. Podríamos inferir que Se burla de la muerte. Está loca, está loca. ¿Podríamos inferir que es un Estiuso que se siente liberado en algún punto? Yo creo que sí. A ver, estuvo 12 años en el gobierno acá, ocupando un cargo de máxima relevancia. El director general de operaciones de la CIE estaba al tanto de todo. Pero él tenía obligación de guardar secretos de muchas cosas. Por ejemplo, hoy que fue a declarar contra Milani, obviamente se despachó de con un montón de información que tenía guardada, o sea, que no podía revelar. ¿Vos crees que tiene protección de otros servicios extranjeros, Estiuso, hoy? ¿O que ha tenido? Él pidió asilo político a los Estados Unidos cuando fue en lo más álgido del caso Nisman, y entiendo que se la dieron o se lo estaban por dar. Hay una versión que él trabajaría para la DEA. ¿Es cierto eso? ¿Para quién? Para la DEA. Si yo supiera eso, no te lo diría. No, es que esas cosas no quedan en ningún registro en ningún lugar. Que tiene buenas relaciones con todos los servicios extranjeros del mundo, por supuesto. Por algo ocupó el cargo que ocupaba. Seguro. Tiene mucha información. Ya seguimos, Nico. Se viene una promo que es un verdadero show y es la de Musimundo, porque te da toda la tecnología con la mejor calidad y financiación. Anda a Musimundo o compra en musimundo.com. Mira. Se viene un knockout de precios. Llévate este fantástico TV Full HD Philips de 43 pulgadas en un pago y ahorra 1,000 pesos. O llévalo en cuotas con la mejor financiación. Musimundo, parte de tu mundo. Muchas gracias, Musimundo. Bueno, enseguida continuamos. Hay otros temas de los que hablas que vamos a ir ahí salpicando un poquito, porque no solamente lo pasa que todo lo que tenga que ver con este uso, con la causa Nisman, realmente nos llama la atención. Y la pregunta que te quiero hacer para que después me respondas es si crees que realmente se puede llegar a una conclusión de quién mató a Nisman. Eso es lo que me gustaría preguntarte después. Cuando sentís un ardor que te sube desde el estómago, tenés acidez. Milanta, el especialista en acidez, presenta sus nuevas fórmulas con sabor y textura renovados. Tenés siempre a mano tu blister. Milanta apaga la acidez. Milanta, el especialista en acidez, presenta sus nuevas fórmulas, mejor sabor que nunca y con la efectividad inmediata de siempre. Ahora con blisters troquelables es práctico, fácil y rico. Milanta, apaga la acidez. Muchas gracias, Milanta. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, bueno, esta pregunta que le acabo de hacer a Nico, si realmente se podría llegar a saber quién mató a Nisman, y también si se podría llegar a seguir adelante con la denuncia que hizo Nisman, ¿no es cierto? Que me parece que también es importante destacar, una denuncia muy importante que comprometía, obviamente, a la expresidenta. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Aquí estamos de vuelta y te quiero contar que comprar en Despegar y armar tu paquete como vos querés, ¿eh? Sí, y paquete. Esto es muy difícil hacer este chivo, lo tengo que decir, ¿eh? Y para que te diviertas más, podés sumar actividades extras o alquilar un auto para que te conozcas todo. Entrás y además tu paquete es súper fácil, y para que te alcance, podés pagarlo hasta con 2 tarjetas de crédito y en muchas cuotas sin interés con las tarjetas de muchos bancos. Despegar.com. Viajar es posible. Ay, gracias. Muchas gracias a la gente de Despegar. me la hicieron muy difícil. Para que te sea difícil, pero para que te quede claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Despegar.com. Bueno, Nico, estábamos hablando de tu libro y nos fuimos con una pregunta, con 2 preguntas, mejor dicho, sobre la posibilidad de que se esclarezca el crimen, ¿no? de Nisman, y la posibilidad de que la denuncia pueda seguir adelante y se llegue a saber qué pasó, ¿no? Sobre la denuncia no tengo dudas que se va a avanzar muchísimo. ¿Sí? Sí. Ay, qué suerte. Están las pruebas. Yo creo que se van a encontrar muchas pruebas. ¿Y quién seguiría adelante con la denuncia? La tiene el fiscal Policita y el juez Ercolini. La instrucción la tiene Policita y yo creo que se va a avanzar. Que está la voluntad de continuar. No, la voluntad seguro, y me parece que hay cosas que no se pueden borrar. O sea, cables secretos diplomáticos, reuniones, cruces de llamados de teléfono, cuestiones básicas de una denuncia. Porque lo que hizo Nisman fue una denuncia, nada más. Porque todo lo que decían, que la denuncia era un lío, que era algo imposible, que no se entendía. A ver, el caso Chicón empieza casi con un anónimo de una denuncia. Se empieza a investigar y empiezan a aparecer declaraciones, testigos, gente que se pelea entre sí, termina declarando lo que antes no se animaba. Fariña, después de 2 años preso,
se presenta en la ruta del dinero K, declara como imputado Y colaborador. ahí arranca todo. Y la verdad que la justicia fue confirmando todo lo que fue diciendo y él, al declarar así, sabe que va a ser condenado. En el libro Farina cuenta cómo conoció a Néstor Kirchner y a Lázaro Báez, entre otras cosas. No lo vamos a develar porque así la gente lee ese capítulo. Es divertido. Y vos y después te voy a contar otra anécdota que contás en el libro, pero ¿querés que realmente se puede saber quién mató a Nisman? Me parece que es muy difícil, pero no imposible. Muy, muy difícil. La jueza Pero por lo menos probar la muerte, ¿no? Exacto, Y dejar de hablar de suicidio. Sí. Lo que pasa es que, a ver, lo que se va a poder tal vez probar es que se trabajó para que no se pruebe nada. Claro, exacto. La jueza Palmagini, cuando se declara incompetente, describe muy bien la situación y después lo hace un camarista filósofo cuando dice, ahí había 20 personas antes que llegue la fiscal que tocaron todo, que no cuidaron la escena del hecho como tenían que haberlo, como decían las normas. Con la gravedad, Bernie ¿no? miente de un modo que ahora nos olvidamos. El primer comunicado de Bernie es que yo en el libro lo reproduzco, porque lo primero que dice es ¿por qué él estaba ahí? El secretario de Seguridad tenía que explicar qué pasó, pero el segundo párrafo es por qué él estaba ahí. Entró embarrado. Está esa grabación que pasamos en PPT, donde a las 2 de la mañana él le dice a la fiscal, vamos a ver si está muerto Nisman. Cuando él entra, lo primero que hace es darle el pésame a la madre. Esto yo lo digo con respeto porque hay un muerto en el medio. Pero en ese departamento es como que haya pasado el circo de Sgt. Pepper de los Beatles. Faltaba que pase un monito andando en bicicleta y gente tirando fuego por la boca. O sea, realmente, la testigo esta que fue desacreditada, chica, ¿se acuerdan? Sí, la chica que agarraron por la calle como testigo. Era todo verdad. Sí. Era todo verdad. Tocaban el teléfono de Nisman, lo apagaron. Se fue a vivir a otro lado, ya no está más viviendo acá en Buenos Aires. Qué desastre, bueno. ¿no? Pobre, se pasaba caminando y mirá en lo que terminó. Yo sé que la madre de Nisman involucrada. dice, ¿por qué no se encontró ninguna huella? Claro. Yo toqué la heladera, toqué todo. Claro, ¿Por por qué lo no hay menos las de ninguna ella huella? deberían haber estado, absolutamente. Ahora la fiscal Fein se presenta ante el juez del Colini en estos días y va a rebatir punto por punto las objeciones que le hizo Tayano. Claro, el nuevo fiscal, ¿no? Que la imputó a ella y a Bernie por Por haber hecho mal su encubrimiento. tarea, exacto. Sí. Este es el libro, ¿eh? Y también Gracias, está la anécdota de vudú borracho que queda para otra ocasión, pero un vudú desconocido. Así empieza Así arranca. ya el capítulo. Amado Hugo estaba borracho. Bueno, ahí Conmigo. está. Fueron por todo. Nico, muchas gracias por tu Gracias. tiempo. Sabemos que estás a full. Y bueno, nada, todo lo mejor para tu Muchas próxima gracias, paternidad y a gracias. tu mujer también, que vas a ser papá nuevamente, ¿eh? Y Muchas por gracias. duplicado. Muchas gracias, Gracias. a vos. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos al robo de las joyas de Mirta. ¿Qué pasó? ¿Identificaron a 2 ladrones? ¿De qué manera? Sí, apareció un anónimo. En la justicia se identificaron a estos 2 ladrones, 2 muertos, y lo más curioso de todo, que se dice que estaría identificada, aunque no se conoce el nombre por ahora, una mujer que está usando la alianza de Mirta, la alianza de casamiento, que era una de las piezas más preciadas por Mirta entre todas las joyas La que que le pedía habían por robado. favor que por lo menos eso le Porque devolvieran. los 2 ladrones que identifican no están muertos. Murieron. Inclusive, perdón Lucas, no, inclusive esta carta, que está escrita con computadora y con muchas faltas de ortografía, llega el viernes a manos de la fiscal Dafne Palopoli. Ella preparó la presentación todo el fin de semana y el lunes, cuando se juntan en la audiencia, van a empezar a exponer y dice la fiscal, esperen porque yo tengo nuevas pruebas, y ahí es cuando presenta esta carta, que hay que decir también que no está firmada por nadie, está escrita en computadora, no se puede hacer ningún tipo de pericia para saber quién pudo llegar a escribirla, pero señala a 2 personas con nombre y apellido, pero claro, ¿qué pasa? Esas personas ya fallecieron, están Sí, pero muertas. lo raro, Martín, Dice es que fallecieron Sí, pero muy poco poquitos serio meses todo, ¿no? después, Poquitos meses y las después. poquitos meses después del robo, y las 2 personas casi en simultáneo. Es raro. Es verdad, Es y raro. también Sí, pero señala... también es rara la manera Uno en que fue se denuncia. asesinado, Que se no, presenta, perdón, uno fue exactamente. asesinado
y sería la pareja de este asesinado que a los 20 días del robo a Mirta compra un auto de altísima gama, la que portaría la alianza de Mirta con Tiner. Que es lo que más quiere recuperar Mirta, justo lo dijimos acá. Lo cierto es que, no, perdón, Mariana, quería decir nada más que están buscando a las dos parejas de estas dos personas que habrían fallecido. Todavía no las pudieron encontrar porque, claro, tienen que declarar. No van a ser inculpadas por encubrimiento porque la causa ya prescribió en ese sentido, digamos, no se las podría acusar por encubrimiento por los 7 años que ya pasaron, pero claro, las están buscando para que declaren y digan si realmente saben lo que pasó. Y en esa carta también se le acusa a Lina Rosa Díaz nuevamente de haber sido la persona que entregó el manojo de llaves para que puedan entrar al departamento. Estamos en comunicación telefónica con Mauricio Alessandro, abogado de Mirta. Mauricio, ¿qué se sabe de esta carta? Hola, o de este Mariana, anónimo. buenas tardes. Bueno, la realidad es bastante, ustedes lo explicaron muy bien ahí, hay algún detalle que falta en esto, que es que el anónimo refiere a una causa del juzgado 45 de la Fiscalía del Dr. Roma, un excelente fiscal que investigó la muerte de este hombre a bordo de un A4 hace 3 o 4 años, y en esa causa hay ya testimonio de estas mujeres que están buscando. Estas mujeres ya declararon y ya hicieron referencia al robo de Mirta y le atribuyen aparentemente en la causa a las muertes de estas dos personas un ajuste de cuentas respecto de ese robo. Es decir, ya hay una referencia mucho más concreta que este anónimo sin firma, como creo que Martín señaló recién. Es decir, además del anónimo, hay un soporte en papel que es una causa donde se investiga otra cosa y donde se hace referencia a las joyas y al robo, ¿no? ¿Es común esto de que se presenten anónimos así, de esta manera? Anónimos, parece como de película, ¿no? Sí, de hecho, en esta causa ha habido varias veces apariciones. Acuérdense, Vitete Sellanes, el hombre araña del asalto al Banco Río, varias veces se atribuyó haber participado del robo. Nosotros en su momento escuchamos su versión, pedimos la extradición como consecuencia de ello. Después, como todo era una habladuría, no había acertado ni la fecha y el juzgado descartó la participación de Vitete. Pero sí puede ser, y esto es bastante común, Mariana, en la cárcel la gente se jacta de haber hecho golpes importantes. Es como ustedes lo escuchan también hablándolo, citando a Vitete, permanentemente se atribuyen determinados hechos y es como alguna regla no escrita en la tumba. Los tumberos se atribuyen sucesos importantes, como para quedar un poco señalados como personas importantes dentro del pabellón o personas que, en este caso, varias veces la joya de Mirta trajeron la investigación hacia puntos que terminaron siendo puntos ciegos sin ningún tipo de referencia concreta. Me tengo que ir, Mauricio, perdóname que te interrumpa, por favor. Pero me encantaría tenerte en el programa contando en detalle. Intenté, pero me atasqué en Acampe, en la avenida 9 de Julio. Sí, nos pasó a todos. Pero bueno, ya tendremos toda la información que nos traigas, así nos interiorizamos mejor de todo el caso de las joyas de Mirta. Muchas gracias, Mauricio. Te mando un beso. Gracias a ustedes, Mariana. Un beso. Muchas gracias. Toma Ensure Advance todos los días porque sin músculos no hay fuerza, ni movilidad, ni vitalidad. Entre los 40 y los 80 podemos perder hasta el 40% de la masa muscular y sentirnos menos fuerte. Ensure Advance contiene proteínas, vitaminas y HMB, un suplemento especial para los músculos para que te sientas fuerte. Ensure Advance, mantenete fuerte, mantenete bien. Muchas gracias, Ensure Advance. Feliz cumpleaños para Andrea Marcusi. Le mandamos un beso que anda por acá, Andrea, que es la que se encarga de vender todo aquí en el canal, ¿no es cierto? Todo, por supuesto. ¿Qué haríamos sin Andrea Marcusi? Gracias, Andrea, y a todo el equipo de Andrea siempre, pero hoy es el cumple de Andrea. Así que feliz cumple, te quiero mucho, Andrea. Bueno, estoy vestida de aires, miren qué lindo lo que tengo puesto. Amarelo, el amarillo que poco se usa en la tele. Yo no le tengo miedo, me lo pongo al amarillo. Y los zapatos son de Ricky Sarcani, divinos. Y tengo de Mechi Garay, esta vincha que miren lo que es, divina, absolutamente hermosa. Muchísimas gracias, subo todo al Instagram, gracias por estar ahí. Chau, chau.